El notario empuja el contrato de venta hacia mí en la mesa del salón principal. Marquesa, necesito su firma aquí para transferir la propiedad del palacete. El comprador espera cerrar la transacción hoy. Mateo está de pie junto a su abogado, ambos observándome con esa sonrisa de victoria anticipada. Carla, la agente inmobiliaria, revisa los documentos de 45 millones de euros como si ya fuera suyo. Su esposo tiene plenos derechos, insiste el abogado de Mateo. La legislación matrimonial española es clara. Esta propiedad se adquirió durante el matrimonio. Miente, lo sabe. Mateo lo sabe. El notario duda, pero presiona el bolígrafo hacia mi mano. En la puerta veo al tasador que trajeron para verificar el inventario, el mismo que fotografió mis Goyas la semana pasada sin mi permiso. Llevamos meses preparando esta venta, dice Mateo con voz controlada. Carla ya encontró compradores. El abogado verificó la legalidad. El notario preparó los documentos. Todos estamos de acuerdo en que es hora de modernizarnos, Sofía. No puedes vivir sola en el pasado. Lo que ninguno de ellos sabe es que yo llevo aún más tiempo preparando algo mucho más antiguo y poderoso que todos estos papeles. Abro mi bolso. Saco el sobre de color crema con el escudo de armas grabado en relieve dorado. Lo coloco sobre el contrato de venta. Antes de firmar nada, digo con calma, el notario debería leer la cláusula de honor de 1823. La cláusula que impide vender este palacete sin mi consentimiento, que invalida cualquier reclamo matrimonial sobre esta casa y que me da derecho a expulsar a cualquiera, incluso a mi esposo, si intenta enajenar el patrimonio familiar. El rostro del notario palidece. El abogado de Mateo deja de sonreír. Mateo retrocede un paso. El sobre contiene 3 copias certificadas. Una para el notario, una para el registro de la propiedad y una para el juez que va a ratificar la expulsión de mi esposo en exactamente 48 horas. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque esta historia no comenzó esta noche. Comenzó hace 7 años, el día que cometí el error de casarme con un hombre que confundió mi apellido noble con debilidad financiera. Conocí a Mateo Reyes en una subasta de arte en el Museo del Prado. Yo tenía 31 años, doctorado en Historia del Arte por la Universidad Complutense, y acababa de heredar el título de Marquesa de Salamanca tras la muerte de mi padre. Mateo tenía 29, una empresa de consultoría tecnológica que acababa de ser vendida por 30 millones de euros, y ese tipo de ambición hambrienta que confundí con pasión. Me cortejó durante 8 meses con la intensidad de un hombre en misión. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin, viajes a Venecia y París, regalos caros que yo nunca pedí. Pero lo que realmente me conquistó fueron las conversaciones. Hablábamos de arte, de arquitectura, de restauración de patrimonio histórico. Él parecía genuinamente fascinado por mi trabajo como consultora de restauración para la UNESCO. Parecía respetar mi educación, mi linaje, mi pasión por preservar la historia española. Qué ingenua fui. La primera señal de alarma vino 3 meses después de la boda. Estábamos en una cena con sus socios de negocios, todos hombres que habían hecho fortuna rápida en tecnología y startups. Uno de ellos preguntó sobre nuestro palacete en el barrio de Salamanca. Mateo respondió con una risa. Sofía vive en el pasado, literalmente. 8 habitaciones llenas de muebles antiguos y cuadros de gente muerta, pero tiene su encanto, supongo, como vivir en un museo. Los demás rieron. Yo sonreí educadamente y cambié de tema. Pero esa noche, acostada en la cama de matrimonio que había pertenecido a mi bisabuela la duquesa, me di cuenta de que Mateo no respetaba mi herencia. La veía como decoración pintoresca para su ascenso social. Los años siguientes confirmaron ese patrón. Mateo nunca me presentaba como la marquesa de Salamanca, o mi esposa, la doctora en Historia del Arte. Era simplemente Sofía, o peor aún, mi mujer. En las fotos de eventos sociales, él estaba al frente, sonriendo a las cámaras, mientras yo aparecía difuminada en el fondo. Cuando periodistas preguntaban sobre nuestro palacete histórico, él decía, sí, vivimos en una propiedad del siglo XIX. Necesita renovación, pero tiene potencial. Renovación. Como si 800 metros cuadrados de arquitectura neoclásica perfectamente preservada fueran un proyecto de Airbnb. Nunca mencionaba que el palacete había sido construido en 1823 por el marqués Fernando de Salamanca, mi antepasado directo, que había sobrevivido la guerra civil intacto porque mi bisabuela escondió las obras de arte más valiosas en los sótanos, que contenía frescos originales de Vicente López,
muebles diseñados por ebanistas de la corte de Fernando VII y una biblioteca con primeras ediciones de Cervantes y Quevedo. Para Mateo, todo eso era simplemente viejo. Y lo viejo, en su mundo de tecnología y disrupción, no tenía valor, solo tenía precio. El verdadero punto de quiebre llegó hace 8 meses. Encontré los documentos por accidente. Estaba buscando el certificado de autenticidad de un Goya que colgaba en el comedor cuando vi una carpeta con el logo de una agencia inmobiliaria de lujo. La abrí por curiosidad. Era una tasación del palacete. Valor estimado, 45 millones de euros. 45 millones. Seguí leyendo. Había correos electrónicos entre Mateo y una agente llamada Carla Domínguez. Las fechas empezaban 6 meses atrás. Los emails eran cada vez más íntimos. No solo estaban tasando la propiedad, estaban planeando venderla. Como discutimos, escribió Carla, podemos cerrar la venta en 60 días si tu esposa firma la documentación. Con 45 millones podríamos comprar ese ático nuevo en Chamberí que te mostré. Moderno, minimalista, perfecto para tu imagen. Y todavía te quedarían 30 millones líquidos para invertir. La respuesta de Mateo me heló la sangre. El problema es convencer a Sofía. Está sentimentalmente atada a este museo polvoriento. Pero tiene que entender que es hora de avanzar. Nadie vive así en pleno siglo XXI. Voy a plantear la venta como una oportunidad de modernizarnos. Si se resiste, buscaré otras opciones legales. Otras opciones legales. Seguí leyendo. Los correos se volvían más personales. Carla enviaba fotos de sí misma en el ático de Chamberí que quería que compráramos. En algunas llevaba muy poca ropa. Mateo respondía con promesas. Pronto estaremos juntos sin complicaciones. Solo necesito manejar la situación con Sofía primero. La situación con Sofía. Yo era una situación que necesitaba ser manejada. Si alguna vez te dijeron que eras demasiado apegada al pasado o que debías modernizarte y vender lo que tu familia construyó, déjame un me gusta y suscríbete al canal. Y escribe en los comentarios desde qué país o ciudad me estás viendo. Porque lo que descubrí en ese archivo familiar no solo salvó mi palacio, destruyó completamente a quien intentó robármelo. No lloré, no grité, no confronté. Hice algo que solo una historiadora experta en documentos antiguos sabría hacer. Fui al archivo familiar en el sótano del palacete y busqué los documentos originales de la propiedad. El sótano del Palacio de Salamanca es un laberinto de habitaciones con techos abovedados de piedra. Mi bisabuela lo usó como refugio durante la Guerra Civil. Las paredes todavía tienen las marcas donde colgó mantas para crear habitaciones improvisadas. El aire huele a humedad antigua y papel viejo. Hay cajas y arcones que ningún miembro de mi familia ha abierto en décadas. Pasé 3 días buscando entre documentos polvorientos. Encontré cartas de amor de mi tatarabuelo a mi tatarabuela, contratos de compra de arte del siglo XIX, facturas de obras de restauración de 1920, y finalmente, en un arcón de roble con el escudo de armas grabado en la tapa, los documentos legales originales de la propiedad. Estaban envueltos en seda color crema que se desmoronaba al tacto. El papel era grueso, hecho a mano, con bordes irregulares. La tinta era marrón oscuro, desvanecida pero todavía legible. Y en la esquina superior derecha, el sello de cera roja con el escudo real de Fernando VII. El primer documento era la escritura original del palacio, fechada el 15 de marzo de 1823. Leí cada palabra con la meticulosidad de académica entrenada. Descripción de los límites de la propiedad, lista de habitaciones, inventario de características arquitectónicas, firma del marqués Fernando de Salamanca, mi antepasado directo. El segundo documento estaba adjunto con un cordón de seda roja. Era más pequeño, escrito con caligrafía aún más elaborada. El título me detuvo en seco. Cláusula de honor de la Casa de Salamanca. Era una protección legal diseñada para la época, pero que nunca había sido derogada. Establecía que si algún consorte del título de marqués manchara la honra de la familia mediante actos de infidelidad, traición o intento de enajenación fraudulenta de propiedades familiares, perdería automáticamente todos los derechos sobre dichas propiedades. Más aún, sería expulsado de la casa sin derecho a compensación. La cláusula había sido creada después de que un primo lejano intentara vender propiedades familiares para pagar deudas de juego. Era arcaica, probablemente sexista en su redacción original, pero había sido actualizada en 1982 por mi padre, cuando modernizó los estatutos del título nobiliario, y seguía siendo legalmente vinculante.
Mateo no sabía nada de esto. Cuando nos casamos, firmó un acuerdo prenupcial estándar que establecía separación de bienes. Pero también firmó, sin leerlo realmente, un documento de reconocimiento de estatutos nobiliarios, que lo obligaba a respetar todas las cláusulas históricas asociadas al título de Marquesa de Salamanca, incluyendo la cláusula de honor. Contraté a un abogado especializado en derecho nobiliario. Se llamaba Eduardo Márquez. Tenía 70 años y había trabajado con mi padre durante décadas. Cuando le mostré la cláusula de honor y los correos electrónicos entre Mateo y Carla, sonrió con satisfacción cruel. «Sofía», me dijo, «tu esposo acaba de cometer el error perfecto. Infidelidad documentada, intento de venta fraudulenta de propiedad familiar, y todo mientras estaba legalmente obligado a respetar la cláusula de honor. No solo pierde cualquier derecho sobre el palacete. Si procesamos esto correctamente, podemos anular todas sus contribuciones financieras al mantenimiento como inversiones realizadas bajo engaño. Quedará sin nada». «¿Qué necesitamos?», pregunté. «Evidencia irrefutable de la infidelidad y un momento público para activar la cláusula. Algo que haga imposible que él lo dispute». Contraté a un investigador privado. Su nombre era Luis Romero, ex policía que ahora se especializaba en casos matrimoniales de alta sociedad. Nos reunimos en una cafetería discreta en Chamartín. «Necesito documentación fotográfica de infidelidad», le expliqué. «Mi esposo está teniendo un affair con una agente inmobiliaria llamada Carla Domínguez. Necesito evidencia irrefutable para un caso legal relacionado con patrimonio familiar». Luis asintió profesionalmente. «¿Cuánta evidencia necesita? ¿Fotos, videos, grabaciones de audio?» «Todo, pero especialmente fotos claras que puedan ser presentadas en tribunal. Y si es posible, grabaciones de conversaciones donde discutan sus planes». «¿Hay lugares específicos donde se encuentran?». Le entregué la lista que había compilado de los correos electrónicos. Restaurantes en Malasaña, hoteles en la Sierra de Madrid, el ático de Chamberí. Luis tomó notas meticulosas. Durante 3 meses, documentó cada encuentro entre Mateo y Carla. El primer informe llegó 2 semanas después. Fotos de ellos cenando en un restaurante íntimo de Chueca. La forma en que Mateo miraba a Carla, inclinándose sobre la mesa para tomar su mano, era completamente diferente a cómo me miraba a mí. Había pasión allí, deseo, cosas que nuestro matrimonio había perdido hace años. El segundo informe incluía fotos del Hotel Villamagna. Carla saliendo por la mañana con ropa arrugada y el cabello despeinado. Llevaba puesta la camisa de Mateo. No hizo esfuerzo por esconderse. ¿Por qué lo haría? Nadie estaba mirando. O eso creían. El tercer informe era el más devastador. Luis había seguido a Mateo y Carla a un hotel boutique en la Sierra de Madrid. Se registraron como señor y señora Reyes. Pasaron todo el fin de semana allí. Las fotos los mostraban en el balcón de la habitación, besándose con el paisaje de montaña detrás. Parecían enamorados, o al menos parecían creer que lo estaban. Pero el informe que sellaba el caso llegó en el tercer mes. Luis había conseguido colocar un micrófono direccional cerca del ático de Chamberí. La grabación capturaba una conversación entre Mateo y Carla mientras bebían vino en el balcón. «¿Cuánto falta para que puedas divorciarte?», preguntaba Carla. «Pronto, necesito timing correcto. Si lo hago ahora, parecerá impulsivo, pero después de anunciar la venta del palacio como donación caritativa, puedo posicionarlo como nuevo comienzo. Modernización. Dejar atrás el pasado. ¿Y Sofía simplemente aceptará? No tiene opción. Los documentos están a nombre de ambos. Necesito su firma, sí, pero tengo maneras de persuadirla. Y si se resiste demasiado, tengo abogados que pueden argumentar que el palacio es bien ganancial. Podría tomar tiempo, pero eventualmente ganaré». «No puedo esperar a que todo esto termine», suspiraba Carla. «Este ático es perfecto, pero el palacio debe irse. Representa todo lo que me disgusta de ti. Esa obsesión con impresionar a gente que tiene títulos nobiliarios vacíos. Lo sé. Por eso me vas a ayudar a venderlo. Una vez que tengamos los 45 millones líquidos, podemos empezar nuestra vida real juntos». Escuché esa grabación 5 veces. Cada palabra era una puñalada, pero también era evidencia perfecta. Mateo admitiendo su intención de forzar la venta, admitiendo que me manipularía, admitiendo que veía nuestro matrimonio como obstáculo temporal. Luis compiló todo en un dossier profesional. 200 fotos, 12 grabaciones de audio, un timeline detallado de cada encuentro. Era evidencia que resistiría cualquier escrutinio legal. Pero necesitaba más que fotos. Necesitaba una confesión pública.
Un momento donde Mateo revelara sus intenciones delante de testigos imposibles de refutar. La oportunidad llegó hace 3 semanas. Mateo anunció que habíamos sido invitados a la gala benéfica de la Fundación Real para la Conservación del Patrimonio Español. Era el evento social más importante del año, realizado en el Hotel Ritz, con 200 invitados de la alta sociedad madrileña, empresarios, miembros de la nobleza española y varios ministros del gobierno. «Vamos a hacer un anuncio importante esa noche», me dijo Mateo mientras desayunábamos. Su tono era casual, pero vi el brillo calculador en sus ojos. «¿Qué tipo de anuncio?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «Una donación significativa a la fundación y algo más, ya verás». Sonrió. «Será memorable». Llamé a Eduardo inmediatamente. «Va a anunciar la venta en la gala», le dije. «Va a presentarlo como una donación generosa o un acto de modernización, delante de toda la alta sociedad». «Perfecto», respondió Eduardo. «Porque yo también tengo una sorpresa. He conseguido que el presidente de la fundación me conceda 5 minutos en el escenario justo después de que Mateo haga su anuncio. Oficialmente para reconocer contribuciones al patrimonio histórico. Extraoficialmente. Para activar la cláusula de honor. Exactamente. Con 200 testigos de la élite madrileña. Pasé las siguientes 3 semanas preparándome. Hice copias certificadas de todos los documentos. La cláusula de honor original, el acuerdo prenupcial, los correos electrónicos entre Mateo y Carla, las fotos del investigador privado, los registros de las tasaciones fraudulentas. Todo organizado en una presentación impecable que Eduardo proyectaría en la pantalla gigante del salón de baile. Cada noche revisaba los documentos una y otra vez. No porque tuviera dudas, sino porque necesitaba estar absolutamente segura de que cada palabra, cada imagen, cada evidencia era irrefutable. Esta no sería una simple confrontación matrimonial. Era una declaración pública sobre el valor del patrimonio cultural frente a la codicia moderna. También preparé algo más personal, un discurso. Lo escribí y reescribí 10 veces. La primera versión estaba llena de rabia, acusaciones amargas, dolor personal. La descarté completamente. No quería parecer esposa vengativa. Quería ser lo que realmente soy. Académica, guardiana de patrimonio, defensora de historia. La versión final del discurso no mencionaba el affair con Carla más que como evidencia legal. No hablaba de mi dolor personal. Hablaba de responsabilidad histórica, del significado de preservar arquitectura que sobrevivió guerras civiles, de la diferencia entre precio y valor. Era discurso que mi bisabuela habría aprobado. Digno, medido, devastador. Practiqué frente al espejo del dormitorio principal. El mismo espejo donde Mateo se ajustaba el smoking cada mañana con esa satisfacción arrogante. Ahora era mi espejo, mi escenario de ensayo, mi lugar de transformación de esposa invisible a marquesa visible. No para humillar a Mateo, aunque eso sería inevitable, sino para explicar, delante de la sociedad que había presenciado mi invisibilidad durante 7 años, por qué el patrimonio histórico importa más que el dinero fácil. Y aquí estamos. Son las 8 de la noche. El salón de baile del Hotel Ritz está lleno de los 200 invitados más influyentes de Madrid. Reconozco a empresarios que aparecen en Forbes España, a 3 ministros del gobierno, al duque de Alba, a la directora del Museo del Prado. Las mujeres llevan vestidos de diseñador, los hombres smoking impecable. Las arañas de cristal bañan todo en luz dorada. El ambiente huele a perfumes caros y ambición. Conversaciones sobre inversiones, fusiones corporativas, proyectos inmobiliarios. Este es el mundo de Mateo. Dinero rápido, oportunidades, networking incesante. Para él, esta gala es escenario perfecto para anunciar su donación generosa. Para mí, es el tribunal donde se ejecutará la justicia más perfecta. Yo llevo un vestido de terciopelo azul oscuro diseñado por Balenciaga en 1958. Perteneció a mi abuela. Es vintage, elegante y completamente fuera de lugar en una sala llena de Dior y Valentino contemporáneos. Exactamente el efecto que busco. Soy historia viviente en un mundo obsesionado con lo nuevo. El vestido me queda perfectamente. Mi abuela era exactamente mi talla cuando lo usó para una recepción real en 1960. La tela todavía huele vagamente a su perfume. Chanel número 5. Cuando me lo puse esta tarde, sentí como si ella estuviera conmigo. 8 generaciones de mujeres Salamanca protegiéndome, guiándome,
dándome el coraje para hacer lo que debe hacerse. Mateo está en su elemento. Saluda a empresarios tecnológicos, hace bromas con políticos, se toma selfies con influencers invitados. Me presenta cuando no tiene más remedio. Mi esposa, Sofía. Nunca la marquesa. Nunca la doctora. Solo Sofía, como si fuera un accesorio más. Veo a Carla Domínguez al otro lado del salón. Lleva un vestido rojo ceñido que debe haber costado una fortuna. Es hermosa de esa manera pulida y moderna que las revistas llaman mujer empoderada. Nos miramos por un momento. Ella sonríe con superioridad, creyendo que ha ganado. No sabe que llevo su sentencia de muerte profesional en mi bolso. El presidente de la fundación sube al escenario. Es el conde de Monterrey, amigo de mi difunto padre. «Damas y caballeros», anuncia su voz amplificada. «Esta noche tenemos el honor de recibir una contribución extraordinaria. El señor Mateo Reyes ha solicitado unos minutos para hacer un anuncio importante». Mateo sube al escenario con la confianza de alguien que cree controlar la narrativa. El proyector muestra el logo de su empresa de consultoría. «Buenas noches», comienza. Como muchos de ustedes saben, mi esposa Sofía y yo hemos tenido el privilegio de vivir en un palacete histórico del siglo XIX en el barrio de Salamanca. Es una propiedad extraordinaria, llena de historia y tradición. Hace una pausa dramática. El salón está en silencio. Pero creemos que ha llegado el momento de que esa historia sea compartida con el mundo, no guardada en una residencia privada. Por eso, esta noche anuncio que hemos decidido vender el Palacio de Salamanca. Los fondos de la venta, 45 millones de euros, serán donados en su totalidad a esta fundación para la conservación del patrimonio español. Gasps colectivos, aplausos entusiastas. El conde de Monterrey parece genuinamente conmovido. Las cámaras de prensa flash, flash, flash capturan el momento histórico. Mateo continúa. Es hora de que España modernice su relación con la historia. No podemos vivir en museos. Debemos preservar el pasado, sí, pero también construir el futuro. ¿Y qué mejor manera que convirtiendo propiedades privadas en recursos públicos? Más aplausos. Veo a varios empresarios asienten con aprobación. Mateo ha enmarcado la venta como acto de generosidad progresista. Brillante, cínico, completamente calculado. Por supuesto, añade con sonrisa ensayada. Mi esposa Sofía estaba inicialmente reticente. Entiendo su apego emocional, pero finalmente comprendió que esto es más grande que nosotros. Es sobre el legado que dejamos a España. Me mira directamente. Está esperando que me levante, que salude, que confirme públicamente esta narrativa. 200 pares de ojos giran hacia mí. Me quedo sentada. No sonrío. No asiento. Solo sostengo su mirada con frialdad glacial. La confusión cruza su rostro por un microsegundo antes de que recupere la compostura. En fin, continúa. Estamos emocionados de comenzar este nuevo capítulo. Gracias a todos por su apoyo. Baja del escenario entre aplausos. El conde de Monterrey regresa al micrófono. Extraordinario, dice. Una donación sin precedentes. Y ahora tenemos otro reconocimiento importante. El abogado Eduardo Márquez, especialista en derecho nobiliario, va a presentar una clarificación legal sobre la propiedad en cuestión. Eduardo sube al escenario con un sobre de cuero marrón bajo el brazo. Tiene 70 años, pero se mueve con la autoridad de un general. Mateo frunce el ceño desde su mesa. No entiende qué está pasando. «Buenas noches», comienza Eduardo. Su voz es formal, profesional. Lamento interrumpir las celebraciones, pero hay un asunto legal urgente que debe ser clarificado públicamente. El proyector cambia. Ahora muestra el escudo de armas de la familia Salamanca, el mismo que está grabado en el sobre que llevo en mi bolso. El Palacio de Salamanca, continúa Eduardo, no es una propiedad conyugal sujeta a decisiones conjuntas. Es patrimonio nobiliario protegido bajo el título de Marquesa de Salamanca, actualmente ostentado por la doctora Sofía de Salamanca y Mendoza. Murmullos en el salón. Mateo se ha puesto pálido. Más importante aún, Eduardo proyecta el documento de 1823 en la pantalla gigante. Existe una cláusula de honor vinculante establecida por el marqués Fernando de Salamanca en 1823 y ratificada en 1982. Esta cláusula establece que cualquier consorte que intente enajenar fraudulentamente propiedades familiares o que manche la honra de la familia mediante infidelidad, pierde automáticamente todos los derechos sobre dichas propiedades. El salón explota en murmullos.
Las cámaras giran hacia Mateo, que está intentando levantarse de su silla. Eduardo no se detiene. El señor Mateo Reyes firmó reconocimiento de esta cláusula al casarse con la marquesa de Salamanca, y en los últimos 8 meses ha violado sistemáticamente sus términos. La pantalla cambia. Ahora muestra correos electrónicos entre Mateo y Carla, proyectados en letras de 1 metro de alto para que todos los 200 invitados puedan leerlos. Podemos cerrar la venta en 60 días si tu esposa firma: nadie vive así en pleno siglo XXI. Pronto estaremos juntos sin complicaciones. Gasps colectivos. Las cámaras flash, flash, flash capturan cada reacción de horror en el salón. Luego las fotos. Mateo besando a Carla. Carla saliendo del hotel con su camisa. Los dos brindando en el ático de Chamberí. El salón de baile del Ritz, que hace 2 minutos aplaudía a Mateo como héroe filantrópico, ahora lo mira con disgusto evidente. Eduardo continúa con voz implacable. Bajo la cláusula de honor, el señor Reyes no solo carece de autoridad para vender el Palacio de Salamanca, pierde todos los derechos sobre la propiedad y debe desalojarla inmediatamente. Además, todas sus contribuciones financieras al mantenimiento quedan anuladas como inversiones realizadas bajo engaño con intención de lucro fraudulento. Mateo finalmente encuentra su voz. «Esto es ridículo. No pueden usar leyes del siglo XIX». Eduardo sonríe fríamente. La cláusula de honor fue ratificada y modernizada en 1982. Es completamente vigente. Y usted firmó explícito reconocimiento de su validez. Proyecta el acuerdo prenupcial en la pantalla. La firma de Mateo está destacada en amarillo. La marquesa de Salamanca, continúa Eduardo, ha decidido hacer esta declaración pública para proteger la integridad del patrimonio histórico español y para demostrar que las leyes nobiliarias diseñadas para proteger el legado cultural todavía tienen relevancia en el siglo XXI. Me levanto. El salón cae en silencio absoluto. Camino hacia el escenario con la postura que mi abuela me enseñó cuando era niña. Espalda recta, barbilla alta. Movimientos medidos. Soy marquesa de Salamanca, descendiente de Fernando de Salamanca, guardiana de 8 generaciones de patrimonio español. Subo al escenario. Eduardo me entrega el micrófono. Damas y caballeros, comienzo. Mi voz es firme, clara. Durante 7 años he permitido que mi esposo me presente como simplemente Sofía. He permitido que llame museo a mi herencia familiar. He permitido que trate 800 metros cuadrados de arquitectura neoclásica, perfectamente preservada como proyecto de renovación. Miro directamente a Mateo. Pero cuando intentó vender el Palacio de Salamanca para comprar un ático moderno en Chamberí y financiar su relación con su agente inmobiliaria, cruzó una línea que ni siquiera él puede ignorar. Las cámaras están grabando todo. Esto estará en las noticias mañana, en los tabloides, en las redes sociales. El Palacio de Salamanca, continuó, no es una propiedad. Es un testamento vivo de la historia española. Contiene frescos de Vicente López, muebles diseñados para Fernando VII, una biblioteca con primeras ediciones de Cervantes. Sobrevivió la guerra civil porque mi bisabuela fue lo suficientemente valiente para esconder su tesoro en los sótanos mientras Madrid ardía. Mi voz se vuelve más fuerte. No permitiré que un hombre que confunde precio con valor lo convierta en capital líquido. No permitiré que la codicia moderna destruya lo que 8 generaciones protegieron. Pausa. El silencio es absoluto. Por lo tanto, bajo la autoridad que me confiere el título de Marquesa de Salamanca y la cláusula de honor establecida en 1823, declaro nulo cualquier intento de venta del Palacio de Salamanca. Mateo Reyes pierde todos los derechos sobre la propiedad efectivo inmediatamente. Y quiero que todos ustedes sean testigos de que el patrimonio histórico español no está en venta. Nunca lo estuvo. Nunca lo estará. El salón explota. Algunos aplauden. Otros murmuran escandalizados. Las cámaras flash, flash, flash capturan cada momento. Mateo está de pie, con el rostro rojo de furia. «Sofía, esto es demencial. No puedes hacer esto». «Ya está hecho», respondo fríamente. Eduardo tiene órdenes judiciales que se ejecutarán mañana a las 9 de la mañana. Tienes hasta entonces para recoger tus pertenencias personales del palacio. Cualquier cosa que dejes será inventariada y devuelta a través de tu abogado. Invertí millones en esa casa, en renovaciones, en mantenimiento. Invertiste en lo que creías que sería un activo compartido que podrías vender. Pero violaste los términos del acuerdo que firmaste. Tus inversiones quedan anuladas.
Me giro hacia Carla Domínguez, que está intentando salir discretamente del salón. Señorita Domínguez, la detengo con mi voz. Como agente inmobiliaria, participó conscientemente en el intento de venta fraudulenta de propiedad protegida. Mi abogado presentará una queja formal ante el Colegio de Agentes Inmobiliarios de Madrid mañana. Espero que su licencia sea suspendida indefinidamente. Carla palidece. 2 de sus colegas agentes inmobiliarios presentes en la gala la miran con disgusto evidente. Bajo del escenario. El conde de Monterrey me detiene en los escalones. Sofía, dice en voz baja. Tu padre estaría muy orgulloso. Gracias, conde. Regreso a mi mesa. Mateo me sigue, intentando agarrar mi brazo. Lo esquivo. Sofía, tenemos que hablar de esto en privado. Sí sea. No hay nada que hablar. Firmaste un acuerdo que no leíste. Violaste cláusulas que no respetaste. Y ahora pagas las consecuencias. Era una donación. Iba a donar el dinero. Ibas a quedarte con 30 millones después de comprar el ático de Chamberí. No me insultes fingiendo filantropía. Eduardo se acerca con 2 guardias de seguridad del hotel. Señor Reyes, necesito pedirle que se retire. Está causando una escena. Mateo los mira, incrédulo. ¿Me están echando? La marquesa de Salamanca es miembro vitalicio del patronato de esta fundación, responde Eduardo. Usted es simplemente un invitado cuya presencia ya no es bienvenida. Los guardias lo escoltan fuera del salón. Las cámaras capturan cada segundo. Mateo intentando mantener su dignidad mientras es expulsado de la gala benéfica más importante de Madrid. Su imagen de filántropo progresista destruida en 5 minutos. Carla ya se ha ido, probablemente calculando cuánto le costará esta noche su carrera. Me siento de nuevo en mi mesa. El duque de Alba, sentado 3 mesas más allá, alza su copa de champán en mi dirección. Un gesto de respeto de la vieja nobleza española. Sonrío y correspondo el brindis. Las conversaciones gradualmente vuelven a la normalidad, pero ahora soy el centro de atención. Personas que me ignoraron durante 7 años ahora se acercan a saludarme, a expresar admiración, a preguntarme sobre el Palacio de Salamanca y su historia. La directora del Museo del Prado se sienta en la silla vacía de Mateo. «Doctora de Salamanca», dice usando mi título académico por primera vez. Tenemos que hablar sobre una posible colaboración. El Prado estaría interesado en organizar una exposición sobre la arquitectura neoclásica madrileña. Su palacio sería la pieza central perfecta. Me encantaría discutirlo, respondo. La semana siguiente fue un huracán. La historia explotó en todos los medios españoles. Marquesa usa ley del siglo XIX para echar a esposo infiel, decía El País. Cláusula de honor protege patrimonio de codicia moderna, proclamaba ABC. Las redes sociales se dividieron entre quienes me apoyaban como defensora del patrimonio histórico y quienes me criticaban por usar privilegios nobiliarios anacrónicos. Los primeros días fueron agotadores. Periodistas acamparon frente al palacio. Mi teléfono sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas. Programas de televisión querían que apareciera para debatir sobre leyes nobiliarias en la España moderna. Influencers de redes sociales grababan videos frente a la entrada del palacio explicando la historia a sus seguidores. Rechacé 90% de las solicitudes, pero acepté una entrevista con el programa cultural de TVE. Quería que la narrativa fuera correcta. No era historia de venganza personal, era historia sobre responsabilidad cultural. La entrevistadora, una mujer inteligente llamada Carmen Ruiz, me hizo la pregunta inevitable. ¿No le parece que usar una ley del siglo XIX es excesivo? Al fin y al cabo, vivimos en democracia moderna. La cláusula de honor, respondí calmadamente, fue actualizada en 1982, 4 años después de que España adoptara su constitución democrática. No es reliquia feudal. Es protección legal moderna diseñada específicamente para casos como este, cuando alguien intenta explotar patrimonio cultural para beneficio personal. ¿Pero no fue también sobre la infidelidad de su esposo? La infidelidad fue dolorosa, admití. Pero lo que realmente violó la cláusula fue su intento de vender propiedad protegida sin autorización. La infidelidad simplemente demostró que sus acciones estaban motivadas por intereses personales, no por el supuesto altruismo que proclamó públicamente. La entrevista completa duró 40 minutos. Carmen hizo preguntas difíciles pero justas. Y cuando se emitió 3 días después, la narrativa pública comenzó a cambiar. La gente empezó a entender que esto era más grande que drama matrimonial.
Mateo intentó demandar. Contrató al bufete de abogados más caro de Madrid, Martínez y Asociados, conocidos por ganar casos imposibles para clientes millonarios. Su estrategia era agresiva: argumentar que la cláusula de honor era inconstitucional, discriminatoria, una reliquia legal arcaica que violaba derechos matrimoniales modernos. La primera audiencia fue en el juzgado de primera instancia número 42 de Madrid. La sala estaba llena de periodistas. Mateo llegó con su equipo de 3 abogados, todos con trajes impecables y maletines de cuero. Yo llegué con Eduardo y un solo cuaderno de notas. El abogado principal de Mateo, un hombre llamado Ricardo Martínez con reputación de tiburón legal, argumentó con pasión dramática. Su señoría, mi cliente está siendo despojado de su hogar basándose en un documento del siglo XIX. Estamos en el año 2024. Las leyes nobiliarias diseñadas para proteger linajes aristocráticos no pueden aplicarse a matrimonios civiles modernos. Es discriminatorio, es anticuado y es fundamentalmente injusto. Hizo una pausa dramática, mirando al juez con expresión de indignación moral. ¿Vamos a permitir que España retroceda 200 años? ¿Vamos a decir que un hombre puede perder todo porque una ley medieval así lo dicta? Mi cliente invirtió millones en el mantenimiento de esa propiedad. Tiene derechos legítimos como esposo, independientemente de cualquier cláusula nobiliaria obsoleta. El juez, un hombre de 60 años llamado Tomás Delgado con cabello gris y gafas de lectura, escuchaba sin expresión. Eduardo se levantó para responder. Su voz era calmada, casi académica. Su señoría, con todo respeto al distinguido colega, hay varios errores fundamentales en su argumentación. Primero, la cláusula de honor no es reliquia del siglo XIX. Fue ratificada y modernizada en 1982, hace apenas 42 años, por el padre de mi clienta al actualizar los estatutos del título nobiliario. Proyectó el documento en la pantalla. Aquí está la actualización de 1982, escrita en lenguaje legal moderno, completamente conforme con la Constitución Española de 1978. Segundo, el señor Reyes firmó reconocimiento explícito de esta cláusula al casarse con la marquesa de Salamanca. Mostró el acuerdo prenupcial. La firma de Mateo estaba destacada. No fue engañado. No fue coaccionado. Tuvo acceso a asesoría legal independiente. Y firmó voluntariamente. Tercero, la cláusula no es discriminatoria. Aplica igualmente a cualquier consorte, hombre o mujer, que viole sus términos. Es protección de patrimonio cultural familiar, no privilegio nobiliario. El abogado de Mateo intentó interrumpir. El juez levantó la mano. Déjelo terminar. Eduardo continuó. Y finalmente, sobre las inversiones del señor Reyes. Cada euro que gastó en el palacio fue con la intención documentada de aumentar su valor de reventa. No estaba preservando patrimonio. Estaba incrementando capital líquido para eventual venta fraudulenta. Tenemos correos electrónicos donde explícitamente discute esto con la señorita Domínguez. Proyectó los correos en la pantalla. El juez los leyó en silencio durante largos minutos. Además, añadió Eduardo, el señor Reyes no solo violó la cláusula de honor mediante infidelidad documentada, intentó activamente vender propiedad protegida sin autorización legal del titular del patrimonio nobiliario. Eso no es asunto matrimonial. Es intento de fraude patrimonial. La audiencia duró 4 horas. Al final, el juez se retiró a deliberar. Regresó 30 minutos después. He revisado todos los documentos presentados. Comenzó. La cláusula de honor de la Casa de Salamanca fue correctamente actualizada en 1982, siguiendo procedimientos legales apropiados. Está registrada en el Registro de Títulos Nobiliarios y es documento público accesible. El señor Reyes firmó reconocimiento explícito de sus términos. Mateo palideció visiblemente. Más importante, continuó el juez, la evidencia presentada por la defensa demuestra inequívocamente que el señor Reyes mantenía relación extramarital con la señorita Carla Domínguez, mientras planeaba activamente la venta no autorizada del Palacio de Salamanca. Estas acciones constituyen violación directa de los términos que él mismo aceptó contractualmente. El juez miró directamente a Mateo. Este tribunal falla a favor de la demandada, doctora Sofía de Salamanca y Mendoza. La cláusula de honor se activa inmediatamente. El señor Reyes pierde todos los derechos sobre la propiedad y debe desalojarla dentro de 30 días. Además, por intento de venta fraudulenta de patrimonio cultural protegido,
Debe pagar costos legales de la defensa por valor de 150.000 euros. El martillo golpeó. Sentencia final. El abogado de Mateo intentó apelar inmediatamente. «Su señoría, solicitamos...» «Denegada», cortó el juez. La evidencia es irrefutable y el señor Reyes firmó acuerdo vinculante. No hay base legal para apelación. Siguiente caso. Mateo me miró desde su mesa. La arrogancia había desaparecido completamente. Solo quedaba shock, tal vez algo de miedo. Había apostado todo a que podría manipular el sistema legal como había manipulado todo lo demás en su vida. Y perdió. El intento de demanda duró 3 semanas en total. 3 audiencias donde Eduardo metódicamente demolió cada argumento del equipo legal de Mateo. 3 veces que el juez falló en mi favor. Y al final, Mateo no solo perdió el palacio, perdió 150.000 euros en costos legales que salieron directamente de sus ahorros personales. Carla Domínguez perdió su licencia como agente inmobiliaria. El colegio determinó que había participado conscientemente en intento de transacción fraudulenta de propiedad protegida y que había violado códigos éticos profesionales mediante relación inapropiada con cliente casado. Su reputación en el sector inmobiliario de lujo quedó destruida. La última vez que supe de ella, estaba trabajando como agente independiente en las afueras de Toledo. En cuanto a Mateo, tuvo que mudarse a un apartamento de alquiler en Chamartín. Pequeño, moderno, completamente olvidable. Su imagen pública quedó destrozada. Varios de sus clientes corporativos terminaron contratos, citando pérdida de confianza en integridad personal. Su empresa de consultoría perdió 30% de sus ingresos en 6 meses. Intentó contactarme varias veces. Mensajes de WhatsApp que ignoré. Correos electrónicos que borré sin leer. Finalmente apareció en la puerta del palacio un sábado por la mañana. El personal de seguridad que contraté después de la gala no lo dejó entrar. Lo observé desde la ventana del segundo piso. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más viejo. La arrogancia había sido reemplazada por algo cercano a la desesperación. «Sofía», gritó hacia las ventanas, «necesito hablar contigo. Por favor». No respondí. Después de 20 minutos, se fue. 2 meses después de la gala, recibí los papeles de divorcio. Mateo había finalmente aceptado que era su única opción. No pedía nada. Ni propiedad, ni compensación, ni siquiera sus inversiones en el mantenimiento del palacio. Su abogado probablemente le explicó que cualquier intento de reclamar algo solo resultaría en más humillación pública. Firmé los documentos. Nuestro matrimonio de 7 años se disolvió oficialmente en una mañana de lunes lluviosa de noviembre. Sentí alivio. No tristeza, no nostalgia, solo el peso extraordinario de la libertad. El día que Mateo se fue del palacio, contraté a una empresa de limpieza profesional para eliminar cada rastro de su presencia. No por malicia, sino porque necesitaba que el espacio volviera a ser mío. Solo mío. Encontraron cosas que había dejado. Corbatas caras en el armario, botellas de whisky en el estudio, documentos de su empresa en el escritorio. Todo fue empacado y enviado a su abogado. Luego comencé la transformación. Contraté al mejor curator de patrimonio neoclásico de España, una mujer llamada Mercedes Alonso que había trabajado en el Museo Arqueológico Nacional durante 30 años. Le mostré el palacio habitación por habitación. Su reacción fue casi religiosa. «Doctora de Salamanca», dijo mientras examinaba los frescos de Vicente López. «Esto es extraordinario. No solo los frescos. Todo. La proporción de las habitaciones, la distribución de la luz natural, los detalles arquitectónicos. Es como si el tiempo se hubiera detenido en 1823. Mercedes pasó 3 horas ese primer día simplemente observando. Tomaba notas meticulosas en un cuaderno de cuero. Fotografiaba detalles con su cámara profesional. Se arrodillaba para examinar molduras. Subía escaleras para estudiar cornisas. Era como ver a una arqueóloga descubriendo tumba intacta. En el salón principal, se quedó parada bajo los frescos durante 20 minutos completos sin hablar. Solo miraba hacia arriba, girando lentamente para observar cada panel pintado. Cuando finalmente habló, su voz temblaba ligeramente. Vicente López pintó estos frescos en el apogeo de su maestría. Tenía 57 años. Ya era pintor de cámara de Fernando VII. Y mire esto. Señaló hacia un ángel en la esquina noreste. ¿Ve cómo la luz natural de esa ventana golpea el fresco exactamente al mediodía? López diseñó la composición específicamente para ese efecto.
No es accidente. Es genialidad arquitectónica. Esa es exactamente la sensación que quiero preservar, respondí. Pero también quiero que el palacio viva, que sea útil, que inspire a académicos, artistas, estudiantes. ¿Ha considerado un centro cultural? Es exactamente lo que tengo en mente, pero selectivo, controlado. No quiero multitudes de turistas tomando selfies. Quiero personas que realmente valoren lo que están viendo. Mercedes sonrió. Entonces necesitamos crear programas académicos serios. Conferencias mensuales, becas de investigación, visitas guiadas limitadas con académicos especializados como guías. Pasamos los siguientes 3 meses diseñando el Centro Cultural Palacio de Salamanca. Mercedes contrató a 2 restauradores especializados en frescos históricos para trabajar exclusivamente en los techos de Vicente López. Contraté a un administrador que manejara las becas y programas educativos. Establecí un fondo de dotación con dinero de mi propia herencia familiar para garantizar sostenibilidad financiera a largo plazo. La primera tarea fue inventariar completamente el contenido del palacio. Resulta que mi familia había acumulado tesoros que ni yo conocía completamente. En los sótanos encontramos cajas con correspondencia original entre mi tatarabuelo y artistas del siglo XIX. Cartas de Vicente López discutiendo los frescos. Bocetos preliminares para los muebles del salón principal. Facturas de compra de arte que mostraban que mi familia había sido patrona importante del arte español durante generaciones. Mercedes catalogó todo con meticulosidad académica. Cada carta, cada boceto, cada documento recibió un número de inventario y fue preservado en condiciones archivísticas apropiadas. Esto no es solo patrimonio de su familia, me dijo. Es patrimonio de España. Necesita ser accesible para investigadores. Creamos una biblioteca de investigación en el 3er piso. Las primeras ediciones de Cervantes y Quevedo fueron restauradas profesionalmente y colocadas en vitrinas con control de clima. La correspondencia familiar fue digitalizada y transcrita para que académicos pudieran estudiarla sin dañar los originales. Los bocetos y diseños arquitectónicos fueron fotografiados en alta resolución y compartidos con el archivo del Museo del Prado. Transformé el Palacio de Salamanca en lo que siempre debió ser: un centro cultural vivo. No un museo público masivo donde turistas pasan apresuradamente sin entender lo que ven, sino un espacio selectivo donde personas que genuinamente aman la historia pueden sumergirse en ella. Organicé conferencias mensuales sobre arquitectura neoclásica. Invité a los mejores expertos de Europa a presentar investigaciones. La primera conferencia fue sobre la influencia de la arquitectura italiana en la Madrid del siglo XIX. Asistieron 80 personas. Profesores universitarios, estudiantes de doctorado, arquitectos especializados en restauración, representantes del Ministerio de Cultura. La sala estaba llena de personas tomando notas, haciendo preguntas inteligentes, debatiendo detalles históricos. Establecí un programa de becas para estudiantes de Historia del Arte. Cada año, 5 estudiantes reciben fondos completos para investigación doctoral relacionada con patrimonio arquitectónico español. A cambio, pasan un semestre trabajando en el archivo del palacio, catalogando documentos, ayudando con investigación, aprendiendo de expertos. Es mi manera de devolver a la comunidad académica que me formó. Una vez al mes, abro las puertas para visitas guiadas limitadas a 50 personas. Pero no son tours turísticos típicos. Son experiencias educativas de 3 horas dirigidas por Mercedes o por mí. Explicamos la historia arquitectónica. Mostramos los documentos originales de construcción. Discutimos las técnicas que Vicente López usó en los frescos. Las personas que vienen no solo miran, aprenden, entienden, valoran. El Museo del Prado organizó la exposición sobre arquitectura neoclásica madrileña. Se llamaba Palacios Olvidados, la arquitectura privada del siglo XIX. El Palacio de Salamanca fue la pieza central. Fotógrafos profesionales documentaron cada habitación con luz natural y artificial. Historiadores escribieron ensayos sobre la importancia arquitectónica. El catálogo de la exposición se convirtió en texto de referencia en universidades de toda Europa. Mi nombre comenzó a aparecer en publicaciones académicas internacionales, no como la Marquesa de Salamanca, sino como Doctora Sofía de Salamanca y Mendoza, experta en preservación de patrimonio neoclásico español. Artículos citaban mi investigación. Conferencias me invitaban como ponente principal. Universidades me ofrecían posiciones de profesora visitante. Ya no era la esposa de Mateo Reyes. Era académica respetada.
directora de centro cultural reconocido, experta en mi campo, y sobre todo, era visible. Finalmente, después de 38 años de vida, era completamente visible por mi propio mérito. Y conocí a alguien. Se llama Gabriel Ortiz. Es profesor de restauración arquitectónica en la Universidad Politécnica de Madrid. Vino al Palacio para una de mis conferencias sobre conservación de frescos históricos. Después de la conferencia, se quedó 2 horas haciendo preguntas inteligentes sobre las técnicas que Vicente López usó en los techos del salón principal. «Estos frescos son extraordinarios», dijo, mirando hacia arriba con fascinación genuina. La forma en que López combinó la técnica italiana con sensibilidad española es único. Mi bisabuela solía decir que López pintaba como si el cielo tuviera memoria, respondí. Gabriel bajó la mirada del techo para mirarme a mí. Esa es una descripción perfecta. Nos vimos de nuevo la semana siguiente, y la siguiente, siempre bajo el pretexto de consultas profesionales sobre restauración. Pero las consultas se extendían durante horas, terminando en cenas en la cocina histórica del palacio, hablando de arte, arquitectura y la responsabilidad de preservar belleza para generaciones futuras. 6 meses después de mi divorcio, Gabriel me invitó a cenar fuera del palacio. Un restaurante pequeño en Lavapiés, con manteles a cuadros y comida española tradicional. «Sofía», dijo mientras compartíamos una botella de Ribera del Duero, «sé que acabas de salir de un matrimonio terrible, y no quiero presionarte, pero necesito que sepas que llevo meses pensando que eres la mujer más extraordinaria que he conocido». Lo miré a través de las velas. Gabriel no era guapo al estilo de Mateo. No tenía millones de euros ni smoking de 15.000 euros. Era delgado, con gafas, con manchas de pintura perpetuas en sus manos porque pasaba los fines de semana restaurando iglesias históricas como voluntario. Pero me miraba como si yo fuera arte, como si cada palabra que decía valiera ser escuchada, como si mi pasión por preservar historia fuera lo más fascinante del mundo. «Gabriel», respondí, «llevo semanas esperando que dijeras eso». Sonrió. Esa sonrisa genuina, sin cálculo, sin agenda oculta. «¿Entonces esto es una cita?», preguntó. «Creo que nuestras últimas 15 consultas profesionales han sido citas», dije. Solo que ninguno de los dos quería admitirlo. «Soy idiota», rió. «Eres perfecto». 1 año después de la gala en el Ritz, organicé mi primer evento oficial como directora del Centro Cultural Palacio de Salamanca. Era una presentación de libros sobre arquitectura del siglo XIX en Madrid. 100 invitados, todos académicos, historiadores, estudiantes. Gabriel estaba a mi lado como consultor de restauración, pero todos sabían que éramos pareja. Él no lo escondía. Me presentaba como la doctora de Salamanca, experta mundial en preservación neoclásica y la mujer más brillante que conozco. Vi a Mateo una sola vez después del divorcio. Fue en un evento de tecnología en IFEMA. Yo estaba allí porque una startup de realidad virtual quería discutir posibles colaboraciones para crear tours virtuales del palacio. Gabriel me acompañaba. Mateo estaba en el stand de su empresa, hablando con potenciales clientes. Nos vio desde la distancia. Por un momento, nuestras miradas se encontraron. Vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Nostalgia? No estoy segura. Luego miró a Gabriel. Vio cómo me rodeaba la cintura con familiaridad natural, y la expresión cambió a algo cercano al dolor. Desvió la mirada. Yo continué caminando. Gabriel notó la tensión. Ese era... ¿Sí? ¿Estás bien? Completamente. Y era verdad. Mateo era pasado. Una lección aprendida. Un error que me enseñó a valorar lo que realmente importa. 2 años después de aquella gala en el Ritz, recibí una carta. Era de Mateo. La primera comunicación directa desde el divorcio. La abrí con curiosidad cautelosa. «Sofía», comenzaba. Su letra era menos segura de lo que recordaba. «No espero que respondas. Probablemente no debería siquiera escribir esto. Pero mi terapeuta dice que necesito cerrar ciclos y ser honesto sobre mis errores. Tenías razón. Sobre todo, nunca valoré el palacio. Nunca te valoré a ti. Solo veía números, oportunidades, formas de aumentar mi estatus. Confundí precio con valor, como dijiste en la gala. Carla era... no sé lo que era. Una distracción. Una fantasía de hombre de mediana edad que cree que lo nuevo es mejor que lo auténtico. Fue estúpido. Fue cruel. Y perdí lo único real que tenía. No estoy pidiendo perdón.
No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que intentabas proteger. No solo un edificio, sino la idea de que algunas cosas son más importantes que el beneficio personal. Vi fotos de la exposición del Prado. El palacio se veía hermoso, como siempre fue, como yo nunca pude ver porque estaba demasiado ocupado calculando su precio de reventa. Espero que seas feliz. Mereces serlo. Siempre lo mereciste. Mateo. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón del escritorio de mi bisabuela. No como tesoro, no como recuerdo nostálgico, solo como documentación histórica de que incluso los hombres más arrogantes pueden eventualmente aprender humildad. No respondí. No había nada que decir. Mateo necesitaba escribir esa carta para sí mismo, no para mí. Yo ya había seguido adelante. Gabriel y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en la capilla privada del palacio. Solo 30 invitados, amigos, familia, colegas académicos. El conde de Monterrey ofició la ceremonia usando sus derechos nobiliarios antiguos. Fue medieval, hermoso, completamente apropiado. No hubo acuerdo prenupcial. Gabriel insistió en firmar un documento renunciando a cualquier reclamación sobre el palacio. No me caso con un edificio, dijo. Me caso con la mujer que lo protege. Pero sí firmó algo más. Un documento que Eduardo preparó nombrándolo Protector Adjunto del Patrimonio de Salamanca. Un título ceremonial sin poder legal real, pero que significaba que confiaba en él como guardián de mi legado. Convertimos una ala del 3er piso en nuestro apartamento privado. Gabriel restauró los frescos originales que habían sido cubiertos en los años 60. Encontramos muebles de época en subastas y casas de antigüedades. Vivimos rodeados de historia, pero es historia viva, no museo muerto. Tengo 41 años ahora. Han pasado 4 años desde aquella noche en el Ritz. El Centro Cultural Palacio de Salamanca es reconocido internacionalmente. Recibimos visitas de académicos de todo el mundo. Nuestras conferencias se transmiten online. Hemos publicado 3 libros sobre arquitectura neoclásica madrileña. Y lo más importante, el palacio está protegido. No solo legalmente, sino también culturalmente. Es símbolo de que el patrimonio histórico puede existir en el siglo XXI sin ser sacrificado al altar del beneficio económico. Los primeros meses después de transformar el palacio en centro cultural fueron intensos. Tuve que contratar personal especializado, un curator con experiencia en patrimonio neoclásico, 2 restauradores que trabajaban exclusivamente en los frescos de Vicente López, un administrador que manejaba las becas y programas educativos. El equipo era pequeño pero dedicado. Todos compartían mi pasión por preservar historia. La primera exposición permanente que organizamos se llamaba 8 generaciones, la historia viviente del Palacio de Salamanca. Incluía fotografías históricas que mi bisabuela había guardado, documentos originales de la construcción en 1823, y los objetos personales de cada marqués que había vivido aquí, el cuaderno de bocetos de mi tatarabuela, las cartas que mi bisabuelo escribió desde el frente durante la Guerra Civil, el diario de mi abuela donde documentaba cómo escondió las obras de arte en los sótanos. La inauguración atrajo a 200 personas. Académicos de toda Europa, representantes de la UNESCO, miembros de otras familias nobiliarias españolas enfrentando dilemas similares. Y por primera vez en mi vida, me presentaron como lo que realmente era: experta, guardiana, protectora de patrimonio. El ministro de Cultura dio un discurso. El Palacio de Salamanca representa un nuevo modelo de conservación histórica, dijo. Demuestra que las familias pueden mantener propiedad de su herencia mientras la comparten con el mundo. Es precisamente el equilibrio que España necesita. Después del discurso, una periodista de El País me entrevistó. Doctora de Salamanca, su historia con su exesposo se ha convertido en símbolo cultural. ¿Cómo se siente al ser vista como defensora del patrimonio español? No busqué ser símbolo, respondí honestamente. Solo busqué proteger lo que 8 generaciones de mi familia preservaron. Pero si mi experiencia puede inspirar a otros propietarios de edificios históricos a resistir presiones económicas, entonces algo bueno salió de un matrimonio terrible. ¿Tiene algún mensaje para otros que enfrentan situaciones similares? Conozcan sus derechos legales. Muchas propiedades históricas tienen protecciones que los propietarios desconocen: fideicomisos familiares, cláusulas nobiliarias, designaciones de patrimonio cultural. No están solos. Hay abogados especializados, organizaciones de preservación, recursos gubernamentales
y nunca, nunca permitan que alguien los convenza de que la historia es simplemente viejo sin valor. La entrevista apareció en la portada de la sección de Cultura. La foto me mostraba en el salón principal, bajo los frescos de Vicente López, con la luz dorada de Madrid filtrándose por los ventanales. Parecía lo que era, una mujer que pertenecía a ese espacio. No porque tuviera título nobiliario, sino porque amaba lo que representaba. Gabriel enmarcó esa foto. Está en su oficina de la Universidad Politécnica. Cuando le pregunté por qué, respondió: porque es el momento en que el mundo finalmente vio lo que yo vi desde el principio. Tu fuerza, tu pasión, tu belleza interior que coincide perfectamente con la belleza exterior de este palacio. Hace un mes, di una conferencia en la Real Academia de Bellas Artes. El tema era Protección de patrimonio familiar en la era moderna. Entre el público había estudiantes de historia del arte, profesores y varios propietarios de edificios históricos enfrentando presiones similares a las que yo enfrenté. Hablé durante 90 minutos sobre las presiones económicas que enfrentan las familias con propiedades históricas, los costos de mantenimiento que pueden alcanzar millones de euros, las tentaciones de desarrolladores que ofrecen fortunas por edificios que consideran subutilizados, la soledad de defender patrimonio cuando la sociedad moderna valora lo nuevo sobre lo preservado. Pero también hablé de las recompensas. Continué. Despertar cada mañana en una habitación donde 8 generaciones de tu familia también despertaron. Caminar por pasillos que tienen 200 años de historias en sus paredes. Saber que estás preservando belleza para generaciones futuras que ni siquiera han nacido. Eso no tiene precio. Literalmente. No puede comprarse. Solo puede protegerse. Al final de la conferencia, una mujer joven se acercó. Tenía lágrimas en los ojos. «Doctora de Salamanca», dijo. «Mi familia posee un palacete del siglo XVIII en Sevilla. Mi hermano quiere venderlo a inversores chinos que planean convertirlo en hotel. Yo me opongo, pero legalmente tiene tanto derecho como yo. ¿Qué puedo hacer?». Pasé la siguiente hora revisando su situación. Resultó que su familia también tenía documentos históricos protegiendo la propiedad. No una cláusula de honor, sino algo similar. Un fideicomiso establecido por su bisabuelo que requería unanimidad familiar para ventas. Su hermano no puede vender sin su consentimiento, le expliqué. Y si intenta forzar la venta, puede activar las protecciones del fideicomiso. La esperanza transformó su rostro. ¿De verdad? De verdad. Aquí está el contacto de mi abogado, Eduardo. Él se especializa en estos casos. Dígale que yo la referí. 3 meses después, recibí un email de ella. Su hermano había desistido del intento de venta después de que Eduardo le explicara las consecuencias legales. El palacete sevillano estaba a salvo. «Gracias por darme el coraje de luchar», escribió. «Pensaba que estaba sola, que defender historia era imposible en el mundo moderno. Usted me mostró que es posible». Imprimí ese email y lo puse en mi oficina, junto a la foto de mi bisabuela escondiendo obras de arte durante la Guerra Civil. Diferentes generaciones, mismo compromiso. Proteger belleza para el futuro. Esta mañana, Gabriel y yo desayunamos en el comedor principal bajo los frescos de Vicente López. Café con leche y tostadas con aceite de oliva y tomate. Clásico, simple, perfecto. ¿En qué piensas?, preguntó Gabriel, notando mi expresión pensativa. En que hace 5 años estaba casada con un hombre que llamaba museo a este palacio. Y ahora estoy casada con un hombre que pasa los domingos restaurando sus techos. Los techos necesitan amor, sonrió. Tú también, respondí, tomando su mano sobre la mesa de caoba de 1830. Ya tengo todo el amor que necesito. Miré alrededor del comedor. Las paredes color crema, los frescos celestiales, los ventanales que dejaban entrar luz dorada de Madrid. 8 generaciones de mi familia habían desayunado en esta habitación. Y con suerte, 8 generaciones más lo harían. No por dinero, no por estatus, sino porque algunas cosas son más valiosas que cualquier precio. El patrimonio, la historia, el legado y el amor verdadero que protege todo eso. Soy Sofía de Salamanca y Mendoza, marquesa de Salamanca, doctora en Historia del Arte, directora del Centro Cultural Palacio de Salamanca. Ya no soy invisible. Ya no permito que nadie confunda precio con valor. Y he aprendido la lección más importante. El verdadero poder no viene de títulos nobiliarios o cláusulas legales antiguas. Viene de saber quién eres, qué defiendes
y tener el coraje de protegerlo incluso cuando todo el mundo te dice que te modernices. La historia no es pasado muerto, es futuro vivo. Y mientras haya personas dispuestas a protegerla, España nunca perderá su alma.